Hola, bienvenidos a un nuevo video repaso. En esta ocasión hablaremos de tabla de frecuencias y lo vamos a hacer a través de un ejercicio que tiene una tabla de frecuencias con datos agrupados. Veamos el ejercicio. El alcalde Huanchón de la ciudad Henriópolis dispuso a las instituciones educativas a realizar un simulacro de terremoto. Los tiempos que tardan los estudiantes en evacuar se muestran en la tabla. Nos muestran 9 intervalos que se encuentran en intervalos de 5 segundos, de 10 a 15, de 15 a 20, de 20 a 25 y así sucesivamente hasta el intervalo de 50 a 55 segundos. Nos muestran una tablita de frecuencias que representa el número de colegios que han realizado su evacuación en dicho intervalo. Es decir, hay un colegio que se tardó de 10 a 15 segundos en realizar la evacuación. Hay 5 colegios que tardaron de 15 a 20 segundos a realizar dicha evacuación. 12 que tardan de 20 a 25 segundos y así sucesivamente con el resto de frecuencias. Por lo tanto, si nosotros sumamos estas frecuencias que representan el número de colegios que han participado de esta evacuación, tendríamos un total de 135 colegios. Pongamos ese valor aquí. 135. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esta tabla? Primero, nos piden, hay el valor de la media de los tiempos que tardan en evacuar dichos colegios. Entonces, observamos nuestra tabla. Tenemos 9 intervalos. Cada intervalo tiene una distancia de 5 segundos. ¿Sí? Para poder calcular la media, necesito un valor representativo de cada intervalo. Eso se conoce como la marca de clase. Entiéndase como cada clase o como clase, cada intervalo que se obtiene aquí. Por tanto, como tengo 9 intervalos, tendría 9 clases. Cada clase tiene un punto representativo, que ya habíamos dicho, es la marca de clase, que corresponde al punto medio entre el valor inferior y el valor superior. Entonces, si tomamos el punto medio de 10 a 15, sería 12.5. Entonces, vamos a llenar aquí, en estas casillas, todas las marcas de clase. Las vamos a representar con XY. Entonces, el punto medio de esta sería 12.5. El punto medio de aquí sería 17.5, 22.5, 27.5, 32.5, 37.5, 42.5, 47.5 y 52.5. Entonces, recordemos, estos valores se llaman marca de clase, que corresponden al punto medio de cada una de las clases. Ahora, ya teniendo el punto representativo de cada clase, puedo empezar a calcular la media. Para esto, debemos recordar que habría entonces un colegio que con su marca de clase se demoró 12.5 segundos. 5 que se demoraron 17.5, 12, 22.5 y así sucesivamente. Entonces, acá vamos a poner la marca de clase multiplicada por la frecuencia, que sería la cantidad de colegios que se tardaron dicho tiempo. Por lo tanto, hacemos el producto. 12.5 por 1 tendríamos el valor de 12.5, ¿sí? Luego, hacemos el producto. 5 por 17.5 sería un total de 87.5. Luego, hacemos el producto. 12 por 22.5, que es 270. Y así, sucesivamente, seguimos multiplicando el valor de XY, que es la marca de clase, por la frecuencia, hasta llenar esta tabla. Ya llenada nuestra tabla, la vemos a continuación con todos los valores respectivos del producto de XY por la frecuencia, y luego lo que vamos a hacer es sumar
todos esos valores, ¿sí? Si podemos darnos cuenta, lo que hemos hecho es sumar todos los tiempos, ¿sí? Es decir, todos los valores. Para calcular la media, recordemos que tenemos que sumar todos los valores y dividirlo para el número total de datos que tenemos, que en este caso serían 135 instituciones educativas. Entonces, continuemos. Apliquemos la ecuación. La media aritmética se calcula como el sumatorio de todos los xi por fi dividido para la suma de todas las fi, considerando a i desde la primera frecuencia hasta la enésima frecuencia. Así también aquí, desde la primera frecuencia hasta la enésima frecuencia. En nuestro caso, tenemos 9 frecuencias. Por lo tanto, i empezará en 1 y terminará en 9. Pero nosotros ya hemos realizado esta suma. Si observamos en la tabla, podemos ver que el xi por fi de cada valor se obtiene aquí y al completarla llegamos hasta 105. Y la suma de todos estos datos sería 4387.5. Sería bueno que lo compruebes. Reemplacemos entonces estos valores en la ecuación. Decimos que la media sería igual a 4387.5 y lo dividimos para la suma de todas las frecuencias, que era 135. Así entonces, al hacer la división, obtenemos que la media aritmética sería 32.5. Como estamos calculando la media de tiempos, entonces sería 32.5 segundos. Encierro entre corchetes la unidad de segundos para que no se confunda con un 5. Sigamos practicando. Ahora nos piden que hallemos el valor de la varianza y lo vamos a hacer a través de la ecuación varianza igual a la suma de todos los xi cuadrado por fi partido por n, donde n es la suma de todas las frecuencias, es decir, todos los datos, menos el valor de la media elevada al cuadrado. En el literal anterior habíamos calculado que la media tenía un valor de 32.5. Entonces ya tendríamos este valor. Nos hace falta calcular la suma de los x cuadrado por fi. Regresemos a nuestra tabla. Tengo aquí los xi. Entonces, en esta columna voy a escribir todos los xi elevado al cuadrado. Si elevamos al cuadrado 12.5, tendría un valor de 156.25. Luego vamos a multiplicar este xi cuadrado por su frecuencia fi. Entonces voy a multiplicar 156.25 por la frecuencia, que es 1. Así obtendríamos 156.25. Luego tendría que tomar este xi, que representa el 17.5, y lo elevamos al cuadrado, dando un valor total de 306.25. Luego de obtener ese cuadrado, lo multiplicamos por el valor de la frecuencia, que es 5. En ese caso tendría 1531.25. Bien, repasemos. Obtenemos el cuadrado y lo multiplicamos por la frecuencia, que sería en este caso 1. En el siguiente, obtenemos el cuadrado y lo multiplicamos por la frecuencia. Así sucesivamente completamos todos los casilleros de esta tabla. Ya llenada nuestra tabla, como la vemos aquí, empezamos a hacer la suma de todos los xi cuadrado por fi que nos pedía la ecuación. Entonces, hacemos la suma de todos estos valores que se encuentran en la columna y obtenemos el valor de
149.443.75. Este valor que vemos aquí es el que debo reemplazar en mi ecuación en la parte superior. Entonces, escribimos, la varianza sería igual a 149.443.75 dividido para el número de datos, que eran 135 instituciones, menos el valor de la media, que es de 32.5 elevado al cuadrado. Calculando ese valor, obtenemos que la varianza sería entonces igual a 50.74. Bien, listo. Continuemos practicando. Ahora calculemos la desviación típica. Sabemos que la varianza, calculada en el literal anterior, era de 50.74. Para calcular la desviación típica, debemos obtener la raíz de este valor. Entonces, la desviación típica no sería más que la raíz de 50.74. Si lo aproximamos a tres cifras significativas, esta desviación típica tendría un valor de 7.12. Los departamentos de seguridad de las instituciones educativas promueven o ayudan a que los estudiantes puedan evacuar con mayor rapidez. Dicen en Henriópolis que si una institución educativa tarda menos de 40 segundos, su evacuación es segura. Así que vamos a hallar el número esperado de instituciones que tardan menos de 40 segundos. Esa tabla de frecuencias mostrada trabaja con tiempos, y los tiempos son una variable continua, por lo que podría modelarse a través de una distribución normal. Sabemos que la distribución normal tiene una forma de campana centrada en la media y simétrica respecto a ella. Entonces, aquí colocamos el valor de la media, que corresponde a 32.5 previamente calculado, y queremos obtener el número de instituciones que tardan menos de 40 segundos. Entonces aproximemos un poco. Coloquemos aquí el 40 y queremos calcular la probabilidad que sea menos de 40. Entonces vamos a calcular el área a la izquierda de 40 en esta campana. Para eso vamos a utilizar la calculadora Casio 9860 y vamos a ingresar los siguientes pasos. Primero, elegimos la opción menú para poder ingresar a estadística. Entonces, elegimos la opción número 2, que sería estadística. Luego de ingresar en este menú, vamos a presionar la tecla de distribución. Para esto vamos a ir presionando la tecla F5. Entonces vamos a distribución, F5. Luego de que tenemos en distribución, vamos a elegir la opción normal, que sería F1. En esa opción voy a tener que escoger entre NPD, NCD e inversa. En nuestro caso vamos a trabajar con NCD. Así que elegimos la opción NCD, que sería F2. Luego, en esta lista nos va a pedir cuál es el valor del valor más pequeño que tenemos en nuestra campana al calcular el área y el valor más grande. Por lo tanto, en el valor más pequeño, como esta gráfica se extiende hasta el infinito por derecha y hasta el menos infinito por izquierda, tendríamos que escribir menos infinito. Pero la calculadora no reconoce ese término, así que vamos a escribir el número menos 9 por 10 a la 99, que para la calculadora es un número muy grande en negativo. Para el valor más alto, como queremos los menores de 40, vamos a seleccionar el número 40.
Nos va a pedir también el valor de la desviación típica, en el cual ingresaremos 7.12, y la media, en el que vamos a ingresar el 32.5. Al presionar la tecla ejecutar, obtendríamos el valor de la probabilidad, que corresponde al valor de 0,854, escrito con 3 cifras significativas. Como queremos calcular el valor esperado, sabemos que este valor esperado es igual al número total de datos multiplicado por la probabilidad. Entonces simplemente escribiríamos, como tenemos 135 colegios, por la probabilidad de 0.0854, obtendríamos un valor esperado equivalente a, vamos a ponerlo como aproximación porque va a salir con decimales, a 115. Por lo tanto, tendríamos 115 instituciones que tienen un tiempo menor de 40 segundos en su proceso de evacuación en un simulacro de terremoto. Bien, espero te haya servido este video. Te dejo un ejercicio para que repases y nos vemos en una próxima ocasión.